Bueno, este, bueno, lo que les decía es que esto va comparando distintas situaciones. En todos ellos hay siempre un sistema silvopastoril o agroforestal. Por ejemplo, acá hay cercas vivas, acá hay cercas vivas con manejo. En el bosque seco tenemos potreros con árboles o potreros sin árboles, y se comparan distintos gremios dentro de, por ejemplo, se comparan aves, o se comparan mariposas, o se comparan murciélagos o escarabajos. Entonces, vamos a tomar uno, después ustedes lo ven con más tranquilidad. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a ver estos de abajo, los escarabajos, entre un bosque secundario, ¿sí? Un potrero con árboles y un potrero sin árbol. La abundancia, en este caso, de escarabajos en el potrero con árbol era de 250 versus 95 en el bosque secundario, ¿sí? La riqueza se mantuvo similar entre el bosque secundario y el potrero con árboles, y fíjense que en el potrero sin árboles la riqueza de especies fue mucho menor, ¿sí? Entonces, con el solo hecho de incorporar algunos árboles en el sistema, ya aumentamos la diversidad de especies, ¿sí? Entonces, el mismo concepto del aumento de la diversidad tiene que ver también con la resiliencia de los sistemas, y tiene que ver también con la estabilidad de los sistemas, ¿sí? Cuanto más componentes tengamos, más estables van a ser esos sistemas. Tomemos otro, por ejemplo, acá hay un bosque secundario, una pastura en el bosque subhúmedo tropical, cercas vivas con manejo y cercas vivas sin manejo. En el bosque secundario, la abundancia es parecida a la pastura de alta densidad en cuanto a mariposas, por ejemplo. Y la riqueza, fíjense que en el bosque secundario es de 21, en la cerca viva sin manejo, ¿sí? Es bastante mayor que en la cerca viva con manejo. ¿Por qué? Porque en la cerca viva con manejo yo voy podando y voy disminuyendo las capacidades de tener hábitat para determinadas mariposas, ¿sí? Entonces, bueno, después ustedes lo ven a este cuadrito, pero esto es eh, con diferentes usos de la tierra, diferentes autores que han ido comprobando diferentes especies, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algunos de los que ustedes ya conocen, como de que ya vimos en complementarios, que estamos en las cercas vivas, ¿sí? Las cercas vivas, ustedes recuerdan que se utilizaban para separar espacios. A esta cerca viva nosotros le agregamos alambre, ¿no es cierto? A estos individuos les agregamos alambre para que nos permitan 2 o 3 alambres para que permitan retener los animales. Eh, Estas cercas vivas se manejan a través de podas. Ustedes ven acá estos árboles que están podados. Bueno, la poda de estos individuos puede darnos forraje en algún momento que sea crítico en relación, por ejemplo, a que yo ya no tengo calidad de forraje en la pastura, ¿sí? Cuando mi pastura está más seca, yo generalmente tengo los árboles todavía con follaje verde, y estos, a través de poda, puedo disponer ese forraje para los animales. Generalmente podemos tener una cerca viva de una especie, o podemos tener una cerca viva que sea de una multiplicidad de especies, o sea, de una diversidad de especies. Esto, el tener varias especies, me permite a mí tener mayor diversidad y yo puedo, por ejemplo, incorporar algún tipo de frutal en este tipo de cerca viva. Entonces también me va a permitir generar otro producto dentro del sistema. Bueno, este es otro ejemplo donde se ve mejor, ¿no es cierto? Acá tiene varios hilos, pero cómo se establece este tipo de cerca. Generalmente se pone una cerca
primero una cerca de material muerto, que son estos postes, ¿no es cierto?, que ustedes ven acá, y se va incorporando los estacones en el medio de estos postes de cerca. Fíjense que acá tienen dos estacones y acá tienen dos plantas, digamos, vivas. Esos estacones, a la vez, esto me sirve de protección para esos estacones en un primer momento, y luego ya al tener la cerca viva, ya este estacón, digamos, inicial, que es de un material que se puede degradar más rápido, ¿no es cierto?, ya me permite tener la cerca viva en el tiempo. Bueno, el otro componente que ustedes habían visto es el banco forrajero. En este sistema, leñosas perennes generalmente están instaladas en en un bloque compacto con alta densidad, y lo que estamos haciendo en este bloque compacto es maximizar la producción de fitomasa con una alta calidad nutritiva, ya sea de proteínas o de hidratos de carbono o de azúcares, digamos, ¿no? Este tipo de sistemas es uno de los más importantes, que va a tener una alta proyección para la ganadería de grandes productores, ¿no? Es una forma que tenemos de incrementar la producción en los sistemas tradicionales de cultivo, ¿no? Solamente que tenemos que encontrar la especie adecuada para estos bancos forrajeros. Bueno, ustedes saben que los bancos forrajeros uno puede cortar y sacar de ese banco forrajero, o se puede ramonear en forma directa, ¿sí? El ramoneo no puede ser indiscriminado, también es algo que uno tiene que manejar. Generalmente unos pocos minutos o unos 10, 15 minutos a media hora en un banco forrajero es suficiente para que los animales tengan la proteína diaria necesaria para generar el aumento de peso, ¿sí? Entonces, este banco forrajero, además, eso supone que el animal no está permanentemente para que destruya ese banco forrajero, ¿sí? O sea, es un tipo de manejo donde yo le doy oportunidad de consumir la proteína y luego lo saco de nuevo a la pastura para que siga consumiendo esa pastura que es de menor calidad. Entonces, tengo los dos requerimientos: un alto contenido proteico, instantáneo, digamos, que lo pueden consumir en corto plazo, y tengo la utilización mejorada de esa pastura que es de baja calidad. Bueno, este es un cuadrito que nos muestra cuál es la ganancia de peso vivos en sistemas de producción en Australia. Acá hay una pastura, una pastura nativa, un pasto Buffel en buena condición, un pasto Buffel en mala condición y una leucaena con pasto Buffel, ¿sí? La carga animal, bueno, acá es de 10 hectáreas por animal, fíjense, 10 hectáreas por unidad animal. En el pasto Buffel, 2 hectáreas por unidad animal. En el mala condición, 3 hectáreas por unidad animal. Y en leucaena por pasto Buffel, yo bajo la cantidad de superficie que necesito para mantener los animales. ¿Cuál es la ganancia de peso vivo por animal? Fíjense, en la pastura nativa y en el pasto más Buffel, tengo la mayor cantidad de ganancia de peso vivo. Y por hectárea, por supuesto, si acá yo necesitaba 10 hectáreas para mantener un animal con una ganancia de peso baja, cuando yo tengo menos superficie y una mayor ganancia de peso, voy a tener una mayor productividad por hectárea, ¿sí? Esto no quiere decir que en la pastura nativa yo no puedo incorporar un banco forrajero, ¿no? Entonces ahí mejoraríamos la calidad, digamos, de la oferta de la pastura nativa. Hay que ver también cómo está esta pastura nativa, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo entonces de cómo la leucaena, que es es una leñosa de alta calidad, ¿no? Tiene un porcentaje, un 20% de proteína en su forraje. La otra forma o otro sistema es leñosas y pasturas en callejones.
¿Se acuerdan cuando veíamos el alley cropping, que es el cultivo en callejones? Bueno, esto es parecido, ¿no es cierto? En vez de cultivo, en este momento nosotros tenemos pasturas incorporadas. eh, por eso es una modificación, digamos, eh, en el cual se establecen bandas, ¿sí? O hileras de árboles que obviamente lo ideal es que sean fijadoras de nitrógeno y que yo pueda podarlas para dar forraje a los animales, ¿sí? Y después, en el medio de esas fajas, yo instalo la pastura y acá tendríamos la disponibilidad, digamos, de el consumo de los animales de esa pastura, o yo puedo cortar, por ejemplo, la parte alta, cuando ya se van, digamos, mucho en altura, yo puedo cortar la parte alta y disponerla para los animales en este callejón. Estos pueden ser utilizados en potreros, o en áreas de cultivo. También esto sería interesante, por ejemplo, en un alley cropping, o sea, un cultivo en callejones, que yo después, por ejemplo, hago un cultivo en callejones de maíz, ¿sí? Luego de la cosecha de maíz, pongo los animales a consumir ese rezago, digamos, del cultivo, y además le corto a los callejones para incrementar el contenido proteico, porque con el maíz, ¿qué voy a tener? Voy a tener fibra, bueno, como hay granos de maíz, voy a tener hidratos de carbono, o sea, azúcares, y lo que tendría que incorporar es la proteína que le puedo cortar de esos callejones y dárselo eh, en, por corta, ¿no es cierto? Entonces ahí dispongo de un sistema agrosilvopastoril, si lo quieren, ¿sí? Bueno, en este tipo de sistema también puedo tener eh, una especie, como les decía, que pueda podar y que pueda este, cortar para dar forraje. Y también yo puedo incluir en ese callejón de la leñosa, yo puedo incluir, por ejemplo, árboles maderables, ¿sí? Como ahí voy a tener un entramado, ¿no es cierto?, de ramas, perdón, los animales no van a poder acercarse a los árboles, ¿sí? Maderables. Entonces yo voy a tener un árbol que va a sobresalir, digamos, de ese sistema, va a ir podándose naturalmente por la competencia con el, con la forrajera que tengamos ahí, y voy a poder obtener entonces un triple producto, porque voy a obtener el ganado, ¿no es cierto?, más todos los servicios, más el componente maderable, digamos, en algún momento con posterioridad. Ay, perdón los perros, pero... Bueno, esto es un típico ejemplo. Fíjense, acá tenemos esta especie, el pasto en el medio. Ustedes recuerden que si esta, que generalmente es una especie fijadora de nitrógeno, yo voy a estar incorporando el nitrógeno que genere esto en las pasturas. O sea que, además de esto de dar forraje, la pastura se va a estar beneficiando del nitrógeno que es fijado por la especie. Esto es un ejemplo de con la producción de distintos tipos de pasto con eritrina popegiana, que es una eritrina fijadora de nitrógeno, que es podada cada 6 meses. Esto es en Turrialba. Tenemos Panicum maximum, que es el Gatton Panic, ahora cambió de nombre, pero es el Gatton Panic, digamos, que se utiliza. Braquiaria, que también acá se ha introducido, que les cuento que se está volviendo una invasora en muchos lugares del mundo. Penicetum purpureum, que es otra forrajera, y otras braquiarias. Ya estos números son ya de selecciones que se han ido haciendo. Fíjense las letras diferentes. Esto es
sin árboles y esto es con árboles. Las letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. En todos, prácticamente, hay una diferencia significativa. En 2 especies hay una diferencia negativa, o sea que la especie, eh, perdón, esto es con árboles y esto sin árboles, se los dije al revés. Y esto es la producción en 5 ciclos en kilogramos de materia seca. Entonces, fíjense que prácticamente todos tienen diferencias significativas, solamente que hay algunas que son negativas, o sea que la producción es mayor sin árboles que con árboles, ¿sí? Esto tiene mucha relación con el tipo de especie que nosotros tengamos de gramínea, por lo tanto la selección de las especies es importante. La mayor diferencia se dio en Panicum maximum, que por supuesto tiene, con Bracaria brisanta, que tiene una mayor diferencia en producción, pero Panicum maximum tiene una mayor cantidad de producción, ¿no? Ojo con eso. Bueno, esto también es otra forma de hacer pasto en callejones, donde tenemos en distintos callejones una maderable, ¿sí? Una especie maderable. Acá el objetivo no es darle forraje a los animales, sino producir madera, ¿sí? Entonces tenemos callejones de especies forestales y los callejones de pastura. Fíjense que en este cuadrito lo que se ve que en sistemas con pendientes, ¿sí? Estos callejones sería importante establecerlos transversales a pendiente para que también ayuden a controlar la erosión, ¿no? O sea, la forma, ustedes tienen un montón de conceptos en la cabeza que los pueden ir utilizando para disminuir o para aumentar, mejor dicho, la función de la leñosa dentro de los sistemas, ¿no? Bueno, esto también es otro ejemplo. Acá es la variación en tiempo de la producción de materia seca de Brachiaria humidícola con un monocultivo, que es este BMH, que es el de redondito, y en asocio con Acacia mangium, que es una fijadora de nitrógeno también. ¿Sí? Fíjense que en todos los meses la producción ha sido mayor de materia seca de braquiaria que si está en monocultivo, solamente braquiaria. En todos los meses ha sido mayor la producción de esta especie de forrajera asociada con una leñosa. Esto es otra cuestión que tiene que ver con los servicios ambientales. ¿Cuál es la materia orgánica y el carbono orgánico del suelo en braquiaria humidícola que está sola o braquiaria humidícola que está asociada con Acacia mangium, ¿sí? Fíjense, la materia orgánica es mucho mayor en braquiaria y también el carbono orgánico del suelo. Esto tiene que ver con la fijación de carbono que se propicia por el cambio climático como un servicio ambiental, ¿no? Entonces, cómo estos sistemas colaboran también con la mitigación del cambio climático, ¿no? Otra forma es de árboles dispersos en potreros. Estas especies son introducidas o son remanentes de manejos de un bosque, ¿no es cierto? Estos árboles pueden ser introducidos en forma sistemática o en forma aleatoria en el caso de que sean implantados. El propósito generalmente es obtener una producción de carne y leche, pero también obtener otros productos derivados del componente leñoso, como son madera, frutos, algunos productos industriales, leña. Acá la introducción del componente leñoso no tiene una función de darle forraje a los animales, sino de obtener otro producto. Lo que sí es que si la especie que nosotros estamos introduciendo para otro producto es una fijadora de nitrógeno, también estamos
colaborando entonces en la producción de la pastura. Este es un otro cuadrito que acá tenemos un bosque subhúmedo tropical, un bosque tropical y un bosque húmedo tropical. Los sistemas de producción de doble propósito en el bosque subhúmedo, de carne en el bosque seco, de leche en el bosque húmedo. Y la cobertura arbórea, en este caso, para el bosque subhúmedo con una ganadería de doble propósito, una cobertura baja en porcentaje de cobertura y una cobertura alta que está dado por árboles, ¿no es cierto? Y la respuesta de los animales es que aumenta la producción de leche, fíjense, en la época seca, que es la época que nosotros podríamos decir que es la peor, digamos, ¿no? Entonces, aumenta la producción en niveles de cobertura alta. En el caso de un bosque seco tropical con una producción de carne, la cobertura arbórea baja, media o alta, fíjense que la respuesta de la producción de carne es de 104 a 777 gramos por día, en la media de 160 a 768 gramos por día y en la cobertura alta de 93 a 893. Y todos, fíjense, en este caso, la cobertura media sería la que tiene una mayor respuesta de aumento en el animal en la época seca, ¿sí? Y en la época lluviosa sería la que tiene de una mayor cobertura. Entonces, fíjense qué interesantes estos datos en relación a la producción de carne. Y en el bosque húmedo tropical los datos que tienen es de leche y también acá tienen en la época seca o lluviosa con una cobertura media, tienen un aumento, o sea, las respuestas de 12.7 en la época seca, mientras que sin sombra es de 11.1. En la época húmeda prácticamente no varía en relación a si tiene sombra o no tiene sombra. Entonces, para que nos demos cuenta que la incorporación de árboles puede tener también efectos negativos, digamos, en este caso de la carne, una cobertura alta en la época seca tiene efectos negativos. Entonces, y se propiciaría para una mejor producción una cobertura media. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no es cierto?, de árboles dispersos en potreros, que obviamente recién se están instalando, y un esquema de cómo sería esta distribución de árboles dispersos. Bueno, esto es otro cuadrito que podemos ver, la producción de leche y la tasa respiratoria en vacas Jersey con y sin árboles en potrero. Sin árboles, la producción de leche es de 11,37 y comparado con árboles es altamente significativo porque tiene una letra diferente. Y la tasa respiratoria también, fíjense, que es mucho mayor en una zona sin árboles que con árboles, con una diferencia estadística significativa. Entonces, esto hace a el consumo de sus propios nutrientes, digamos, la tasa respiratoria, es cuánto consume sin árboles, o sea, tiene mayor tasa de respiración, por lo tanto va a tener un mayor consumo energético y va a necesitar reponer a través de la pastura una mayor cantidad de esos recursos. Este es otro esquema entonces de pastoreo en plantaciones forestales y frutales. Acá en estos sistemas se establecen pasturas o se introduce el ganado en plantaciones forestales o en frutales. Fíjense, esto es una plantación de palma, ¿sí? Que tiene el objetivo, digamos, generalmente de estas plantaciones palmeras de aceite, ¿sí? Pero bueno, el sistema les permite la producción de pastura y la introducción de ganado para generar un ingreso secundario. La extracción de madera y frutos es el principal propósito, pero al incorporar la ganadería tengo otra fuente de ingreso y aumenta la rentabilidad general de estos sistemas.
Y acá les quería poner el ejemplo del prosopis. El prosopis que puede ser utilizado, que actualmente se comercializa mucho, la harina de prosopis, por ejemplo, que nosotros podríamos tener, es una fijadora de nitrógeno, podríamos tener el producto como fruto, ¿no es cierto? Un poco de eso va a hablar esta persona el día lunes. Y también como fuente de forraje y por supuesto mejora el suelo. Fíjense, esto es un estudio de la cantidad de nutrientes que tiene, tanto en proteína, en fibra, en extractos, las hojas verdes, las hojas secas y las vainas del algarrobo. Fíjense, la proteína cruda, las hojas tienen un 19%, las hojas verdes, las hojas secas todavía tienen un 13% y las vainas tienen un 13,9%. La fibra cruda, que también tiene que ver con la digestibilidad, las hojas verdes tienen un 21,6%, las hojas secas tienen una mayor posibilidad de digestibilidad. Y la cantidad de extracto libre de nitrógeno tiene un 48% las hojas verdes, o sea, un alto contenido de nitrógeno en los tres elementos. Y luego la proporción de calcio y fósforo que se puede ver en las hojas verdes y en las vainas, de un 2,08 en las hojas verdes y el fósforo 0,22, que son dos elementos que se dispondrían sobre el suelo, ¿no es cierto? Y acá tenemos cómo es la producción sobre un forraje de Cenchrus ciliaris o de Trichloris pluriflora o Digitaria californica con la presencia de Prosopis nigra. Acá tenemos producción de Cenchrus ciliaris en kilogramos con mayor cantidad de Prosopis nigra, tenemos 3.900, con un menor porcentaje de Prosopis nigra, 2.600. El contenido de proteína cruda en Cenchrus ciliaris, fíjense que en todas el contenido de proteína cruda, que es lo que da la proteína, digamos, al ganado, es mucho mayor cuando tenemos mayor cantidad de Prosopis nigra porque es una especie fijadora de nitrógeno. Entonces se transmite a la especie, ¿no es cierto? La materia orgánica en el suelo, por supuesto, mayor en los dos casos cuando tenemos mayor cantidad de individuos de Prosopis, y el nitrógeno en el suelo, al ser una fijadora, mucho más, fíjense, que se transmite no solo en los 2 primeros centímetros, sino también en los centímetros, o sea, hasta los 10 centímetros, un mayor contenido de nitrógeno en el suelo. Para que nos demos cuenta cómo una especie de este tipo puede ser importante en la producción de forraje y no solo en superficie, sino también en profundidad, ¿no? Bueno, esto es otro esquema de producción donde tenemos una forestación de posiblemente una especie que produce fruto y lo que quería hacerles ver es la protección, fíjense el valor que deben tener estas plantas para que tengan una protección individual para que las ovejas no puedan evidentemente masticar la corteza, ¿no? Las ovejas son una de las que mastican corteza este, con más amor. Así que esto es un tipo de sistema que se puede utilizar. Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un minutito.
Bueno, seguimos, no falta mucho. Este es otro ejemplo, ¿no? Que se da mucho. La teca es una especie de mucho valor en el mercado internacional, es una madera muy valiosa. Y fíjense cómo en estas plantaciones de teca se realiza ganadería de bovinos sin ningún problema y se obtienen dos productos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, en este tipo de ganadería, cómo podemos nosotros incrementar nuestros ingresos, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo de cómo es el pastoreo con maderables o frutales. Acá tienen ustedes la densidad de árboles, llegando a 1650 árboles en un bloque, pero acá tenemos 277 en franjas, 277 con un distanciamiento 9 por 4, 100 árboles en distanciamiento de 12 por 8. Y acá tenemos ganancia de peso, y acá, esto es en Pinus radiata, y acá tenemos la producción de lana. Acá, fíjense cómo siempre la producción, bueno, en algunos años no, pero en otros años la producción ha sido mayor con la presencia de los árboles. Ya cuando evidentemente en el año 1991 la producción en franjas ha sido más importante que la producción, por ejemplo, en un arreglo de una forestación. Entonces, esas son otras cosas de diseño que son importantes mirar, ¿no? Para esto, es importante siempre la experimentación, no necesariamente una experimentación en bloques y demás, pero sí mucha observación en el campo y algunas mediciones, ¿no? Que ustedes las pueden hacer. Y la producción de lana también, fíjense que ha ido en algunos años, ha ido aumentando, pero si yo no tengo árboles, es posible que tenga una misma producción, ¿sí? Pero acá no tengo el producto forestal, ¿no? Y acá tengo los dos productos. Tengo la lana, en este caso, la carne y tengo el producto forestal, ¿no? Eso es importante también porque después, ay, pero no aumenta. Bueno, pero tengo tres productos, ¿no? Entonces, esto es importante también de poder analizar, ¿no? Y bueno, acá tenemos cómo actúan las pasturas como control de malezas, ¿sí? Acá tenemos tres experimentos, uno, un control que tiene malezas, y luego con dos especies. Acá tenemos con tres especies y acá tenemos con, incluyendo árboles. Fíjense, acá es el efecto del uso de pasturas como cobertura sobre la producción de frutos en plantación de cocoteros. Acá el número de frutos, fíjense que en el experimento 3, el control, digamos que es una especie de control, y cómo se aumenta la producción cuando incorporo los árboles, 16.000 versus 13.000, ¿sí? Esto es la copra, es otro producto que tiene mercado internacional. Eh, Dice acá en los comentarios que aunque el componente cocotero puede rendir menos, la productividad e ingresos netos del sistema total se incrementan cuando yo incorporo las pasturas y hay diferencias entre pasturas de cobertura en cuanto a ese efecto de interferencia sobre la leñosa. Pero bueno, en forma general, la incorporación de la pastura controla determinados aspectos de la maleza y aunque posiblemente el número de frutos sea menor, yo tengo un incremento de la producción del sistema. Bueno, y esto es lo último que les quería contar, que es el pastoreo bajo bosques naturales. Es generalmente en zonas más semiáridas se da este tipo de sistema, o de aquellos sitios donde todavía se conservan bosques. Lo que se hace es introducir pasto en el bosque natural o en proceso de regeneración. Y esto, por ejemplo, en la vegetación del Chaco se da. Esto no quiere decir que sea lo mejor, sino que debe ser manejado, ¿sí? Un sistema de producción, pero no es lo mejor para el bosque, es lo mejor para la ganadería, ¿sí? Entonces,
esto hay que tener muy en cuenta cuando uno hace este tipo de sistema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Si el objetivo principal es el bosque, hay que tener mucho cuidado con la ganadería. Si el objetivo principal es la ganadería, bueno, hay que ver cómo mantenemos ese sistema en el tiempo. Bueno, hasta acá es lo que les quería dar de esta clase. Yo voy a subir el PowerPoint, voy a subir los 2 videitos y les quería, y en el transcurso de hoy o de mañana, les voy a subir los temas para el trabajo final y les voy a subir la bibliografía para que ustedes ya vayan trabajando en eso. ¿Les parece? Bueno, profe. Profe, ¿los grupos los armamos nosotros o Los grupos ustedes? los arman ustedes de a 2, Bien, profe. ¿sí? De a 2, nada más. Esperen que no puedo volver al... Bueno, eso ustedes nos dicen, nos mandan, nos mandan los grupos y eligen los temas.